Hola, buen día. Me llamo Lorenzo Patini, soy de la Comisión 8 en la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia de la UTN. Este es el trabajo integrador en Programación 1. El tema elegido es Análisis de algoritmos. En programación, la eficiencia de un algoritmo se refiere a cómo utilizar los recursos computacionales, el tiempo y la memoria, para resolver un problema. El análisis de algoritmo nos permite comparar diferentes soluciones y elegir la más óptima según el contexto. Comprender cómo se comporta frente al aumento de datos es esencial para desarrollar aplicaciones eficientes y escalables. En esta investigación se estudian los conceptos de eficiencia temporal, que habla del tiempo, y espacial, el recurso de la memoria. Se implementan ejemplos prácticos y se presentan las conclusiones. ¿Qué es el análisis de algoritmos? Es una disciplina de la informática que estudia el rendimiento de los algoritmos. Enfoca principalmente en dos factores: tiempo de ejecución, que es la eficiencia en el tiempo iterativo, y el uso de la memoria, eficiencia de memoria requerida para los cálculos matemáticos. Utilizaremos conceptos clave, como la complejidad temporal. Esta se expresa usualmente mediante la notación Big O, que describe cómo crece el tiempo de ejecución de un algoritmo en función del tamaño de la entrada n. Los ejemplos más comunes son O de 1, de un valor dado, que es un tiempo constante, O del logaritmo n, tiempo logarítmico, O de n, que es tiempo lineal, es una variable que se define en el momento, y O de n al cuadrado, tiempo cuadrático. También la complejidad espacial, que se refiere a la cantidad de memoria adicional que necesita el algoritmo. Ambas funciones evaluadas son de complejidad O1 en espacio, ya que solo utilizan variables auxiliares sin importar el tamaño de la lista. Aquí hacemos un pequeño vistazo al caso práctico donde se analiza y comparan dos algoritmos para calcular la suma de los primeros n números naturales y el resultado aproximado. Conclusiones. El análisis de algoritmos es esencial para optimizar programas, especialmente en aplicaciones con grandes volúmenes de datos. Se ve más reflejado en las grandes empresas, donde encontrar la eficiencia de sus algoritmos es un criterio de aceptación de suma importancia. En el desarrollo de software, la eficiencia de los algoritmos no es un lujo, sino una necesidad crítica. A medida que las aplicaciones manejan volúmenes masivos de datos, Big Data, inteligencia artificial, sistemas distribuidos, elegir un algoritmo ineficiente puede resultar en tiempos de ejecución prohibitivos, horas en lugar de segundos, consumo excesivo de memoria, colapsando servidores o dispositivos, mala experiencia del usuario, lentitud en aplicaciones web móviles. En los resultados obtenidos vemos reflejado que ambas funciones resuelven correctamente el problema planteado. Sin embargo, los tiempos de ejecución muestran la superioridad en velocidad de la versión automática, sobre todo cuando aumenta el tamaño de los datos. Esto se debe principalmente a la optimización interna del lenguaje utilizado. Como reflexión, este trabajo nos dio la oportunidad de entender que el análisis de datos implica también evaluar cómo se comportan las soluciones más allá de la teoría, especialmente en entornos donde se manipulan grandes volúmenes de datos. Buenas, mi nombre es Uriel Palma, soy de la Comisión 8 de la Tecnicatura Universitaria en Programación en su modalidad de distancia. A continuación vamos a explicar el código que utilizamos para el trabajo integrador de la materia Programación 1. El objetivo de este código es medir si hay diferencia en la eficiencia entre una función manual y una automática con la función min ya incluida en Python. Bueno, para empezar con el código, vemos que generamos listas con cantidades crecientes de datos que van desde los 1000 hasta los 10 millones. Estos números se crean al azar con Random Radiant, más que nada para simular datos reales y variados. eh, bueno, continuando tenemos las dos funciones, el mínimo manual y el mínimo automático. El mínimo manual recorre la lista elemento por elemento y guarda el elemento más pequeño. El número más bajo que encuentra lo guarda. Es una implementación básica con un bucle for. Después tenemos el mínimo automático que utiliza la función min,
que es una función que viene ya definida en Python y viene optimizada internamente. Ambas funciones hacen lo mismo esencialmente, pero lo que queremos comprobar es si hay diferencia en los tiempos de ejecución entre una y otra, especialmente cuando vemos que la lista de elementos de números va creciendo. Bueno, vemos que ambas listas tienen la misma complejidad, o sea, son O n, eso quiere decir que ambas recorren toda la lista una vez, pero bueno, como dijimos anteriormente, la función min está optimizada a nivel interno, así que con las pruebas respectivas vamos a ver los tiempos de ejecución. Esto lo medimos con la función time justo al inicio y justo antes del final de la ejecución. Ejecutamos el código para ver la velocidad y bueno, podemos ver en los 100.000 la diferencia no es tan notable, pero a partir del millón vemos que hay una diferencia enorme y en los 10 millones prácticamente el doble de tiempo se tarda el mínimo automático, el mínimo manual que el mínimo automático. Bueno, ¿qué conclusión sacamos con esto? Vemos que el mínimo manual, la cual está escrita directamente en Python, no tiene las mismas optimizaciones y eso hace que lo haga mucho más lento. Lo que nos demuestra esto es que no basta con la complejidad teórica en la práctica. Hay detalles como el lenguaje que puede tener el mínimo automático que está optimizado detrás, que, bueno, representan una gran diferencia, una gran ventaja, sobre todo cuando se tratan elementos tan grandes con tantas cantidades de datos. Así es que básicamente pudimos comprobar cómo el mínimo manual se queda muy detrás del mínimo automático a medida que crecen los datos. Y solo haciendo la prueba hasta 10 millones. Pero viendo esta diferencia, este cambio entre 100.000, 1 millón y 10 millones, se puede deducir el cambio que habría con datos aún mayores. Una ventaja abismal del mínimo automático.